Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, buenas tardes. Qué gusto que nos reunamos con ánimo, ¿verdad? Con deseos de venir a alabar, con deseos de escuchar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tiene para nosotros? Porque Dios siempre tiene novedades. Aunque usted sabe que hay promesas en el Señor, nunca dejará de tener novedades para nosotros. Y esto se los digo porque cuando una iglesia se mantiene en unidad, va a ser una iglesia sana. De manera que pues tenemos que estar trabajando sobre ese sentido, sobre ser una iglesia sana, pero no por nosotros mismos, sino derivado de lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Y bien, pues derivado de lo que dice la palabra, pues muchas de las ocasiones de nuestras vidas hemos sentido un desánimo, ¿verdad? Nos hemos sentido sin fuerzas, incluso nos hemos enojado con nuestros semejantes y también nos hemos enojado con Dios. Y es momento en que necesitamos que las personas, y Dios nos ayude también, ¿verdad? Que nos estimulen, que nos den palabra de aliento para que nuestro estado de ánimo sea animado, ¿verdad? Sea elevado. Y también contrario a esto, hay personas, hay hermanos que piensan que no necesitan ser alentados, que no necesitan ser animados por los demás. Y cuando se está enojado con Dios, también no acudimos a Él para que Él nos anime, ¿verdad? No buscamos la estima del Señor. Y esto porque muchas veces en nuestras vidas vemos un panorama muy difícil delante de nosotros, ¿verdad? Por las circunstancias que se están atravesando. Y esto no es privativo únicamente de las vidas en particular, de las familias. Esto también tiene que ver, desde luego, con la iglesia. Tenemos entonces que hay personas que piensan de una u otra manera. Hay quienes piensan que las cosas se pueden mejorar a pesar de las circunstancias difíciles, y hay quienes piensan que no necesitan ánimo y quieren estar ahí en el mismo lugar en donde se encuentran. ¿De qué grupo de personas eres tú? ¿De los que necesitan ánimo o de aquellos que dicen que no requieren de nadie para salir adelante de sus situaciones? Pero fíjese, ¿qué no sería posible en sus vidas si continuamente estuviera recibiendo palabras de aliento, si estuviera siendo animado por los demás? Tendríamos una vida diferente, pero en muchas ocasiones no dejamos que las personas nos pregunten cómo estamos, que las personas nos ayuden, ¿verdad? Y estas preguntas nos ayudan a revelar algo que todos sabemos de manera intuitiva, y es que todos necesitamos ser estimulados, necesitamos ser animados. La Biblia presenta el ánimo como un combustible que todos requerimos, necesario para la vida cristiana, por lo que es necesario estimularnos unos a otros para crecer espiritualmente. Y no debemos de perder de vista que el mayor estímulo de nuestras vidas, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. De ahí proviene nuestro mayor estímulo, ¿verdad? Sin el estímulo de parte de los hermanos, empezamos a carecer de amor y fidelidad. Y desde luego esto sucede con los demás. Los demás también van a carecer de esto porque usted no se acerca. Y vamos a ser presas fáciles de la tentación para caer en pecado. Es por ello importante que tengamos convivencias al interior de la iglesia. El corazón del cristiano se endurece cuando no estamos apreciando a los demás hermanos como ellos son. Nos engañaremos fácilmente cuando pensamos que no necesitamos tener y hacer de los hermanos nuestros amigos.
Hay una frase que mi hermano Francisco mucho dice en esta reunión de hermanos y amigos. Lo dice muy seguido en los días sábados que nos reunimos en la oración, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a la incredulidad cuando no lo hacemos, cuando no buscamos una unidad dentro de la iglesia, cuando no buscamos quién puede ser nuestro amigo al interior de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces no estaremos siendo de un mismo sentir, porque este mismo sentir tiene que ser derivado de la palabra de Dios y no de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Las reuniones de la iglesia son para manifestar que somos de un mismo sentir, no para que cada uno tome camino por su lado. Porque cuando usted viene a la iglesia, pone en marcha el amor a los hermanos, teniendo una sana convivencia. Porque usted tiene relación personal con Dios, sí, no lo dudo. Allá en casa, en su trabajo, en donde usted se encuentra, tiene una relación personal con Dios, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos como cuerpo de la iglesia, debemos de estimarnos unos a otros manteniendo la cercanía con Dios. Porque cuando hacemos esto, entonces estamos incrementando como iglesia la unidad para acrecentar nuestra relación con el Señor. De manera que les voy a pedir que abra su Biblia y vamos a buscar la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y vamos al capítulo 3 y vamos a dar lectura de los versículos del 8 al 12. La primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a darle lectura de los versículos 8 al 12. Y quienes nos ven por transmisión también y que está unido a este culto, tome su Biblia, ábrala y busque esta porción de la palabra. Le voy a dar lectura y ustedes por ahí síganme con su vista. Versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hablas a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, para que seamos uno, Señor, y que desde lo que tú nos dices que tenemos que hacer, lo pongamos por testimonio, Señor. Estamos gozosos en la esperanza de tu segunda venida, Señor, y esto que nos enseñas el día de hoy es para mantenernos en esa unidad sobre las instrucciones que tú nos das para que nos amemos al interior de la iglesia. Gracias, Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues como usted ya se dio cuenta en la pantalla, ¿cómo se llama nuestra serie? Un mismo sentir, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada que esto tiene que ver con que tenemos que hacer un llamado a la iglesia a mantenernos unidos. Y no tan solo en las relaciones interpersonales. La unidad a la que nos llama el Señor va más allá de caernos bien, Sí, tenemos que amarnos, pero va más allá. El título del mensaje de hoy es estimándonos unos a otros.
estimándonos unos a otros. Y esta carta del apóstol Pedro es conocida como una de las cartas generales dirigidas a la iglesia. Como sabemos por medio de la palabra, en estos momentos históricos en que escribe el apóstol Pedro, la iglesia era perseguida y se encontraba dispersa. Se encontraba dispersa en diferentes lugares como el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. De manera que eran tiempos difíciles, y es por ello por lo que necesitaba la iglesia entonces sí mantenerse unida, siendo de un mismo sentir, practicando y poniendo por obra las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo ya había dejado, estimándonos unos a otros. Las dejó allá, pero las trae también aquí a este tiempo con nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido durante el mensaje por 2 puntos. Punto número 1, en suma. Y dice nuestro versículo 8, finalmente, empieza diciendo finalmente, ¿verdad? A pesar de que la dispersión de los cristianos se encontraba en diferentes lugares, como los dije anteriormente, trajo un gran beneficio. Ya la palabra no era predicada tan solo en Jerusalén, sino que finalmente por todas las partes la fe, el evangelio ya se había divulgado. Hasta hoy se sigue divulgando el evangelio, la palabra y la fe, ¿verdad? Y al interior de la iglesia se habían generado diferentes opiniones entre los hermanos de cómo debía de llevarse las relaciones al interior de la iglesia. En estos momentos en que Pedro se dirige a la iglesia primitiva, déjeme decirle que no había templos como hoy los conocemos. La iglesia primitiva se reunía y el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, era la iglesia, lo que ellos llamaban iglesia. No tenían un lugar físico. De manera que así lo estaba haciendo, ¿verdad? Y es por ello por lo que la palabra nos conduce a ser de un mismo sentir y que debemos de mantenernos estimándonos unos a otros. Porque no es el lugar físico los que nos va a mantener unidos, no es por la hermosura del templo lo que nos va a mantener unidos, ¿verdad? Como tampoco van a ser nuestros criterios personales los que deben de permear entre los hermanos, entre la iglesia, sino lo que debe realmente de estar presente en nuestras vidas y en nuestros corazones son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, nuestro texto base en el versículo 8 nos dice que debemos ser de un mismo sentir. Y fíjese que la palabra un mismo sentir es la palabra más usada por los cristianos ante las diferentes opiniones. Tenga en cuenta que se puede ser de un mismo sentir para bien o para mal, para bendición o para destrucción, ¿verdad? De manera que había en la iglesia prácticas y opiniones que estaban desviando a los hermanos del verdadero objetivo que es Jesucristo. Y es por ello por lo que en esta carta Pedro llama la atención al cuerpo de Cristo a mantenerse de un mismo sentir. Es por ello que lo hace. Según nuestra libre manera de pensar y de imaginar, podíamos creer que un mismo sentir se puede referir a que no estamos peleados, ¿verdad? Somos de un mismo sentir. A que todos hagamos las cosas de una misma manera. Que todos nos sintamos felices, ¿verdad? Y andemos contentos por la vida. O hasta creer que debemos todos estar tristes al mismo tiempo. Y así podemos pensar cuál es el mismo sentir que podemos tener al interior de la iglesia. Pero ese es nuestro criterio, ese es nuestro pensamiento. Y cuando se hace de esta manera adquiere un mismo sentir, adquiere un significado subjetivo. Bueno para unos, malo para otros. No hay una unidad. Ser de un mismo sentir significa pensar
lo mismo, tener mentalidad similar. La idea que nos da el apóstol Pedro es que los hermanos debemos de mantener o procurar la unidad interna desde el corazón. Desde el corazón. Tenemos entonces que la unidad es de adentro hacia afuera. La unidad no es tan solo lo que veo, sino que la unidad va a estar en el corazón. Si no, dígame usted, ¿en dónde atesora la palabra? Las enseñanzas ahí están para salir, ¿verdad? Y decimos que el corazón siente, pero del corazón, afirma la palabra, también salen los males. Y tenga mucho en cuenta esto, ¿sí? En suma, sigue diciendo el versículo 8, sé todos de un mismo sentir. ¿Cuál es este sentir que nos está diciendo Pedro? Pues el mismo texto nos da la respuesta. El mismo sentir nos dice que es ser compasivos. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ese es el mismo sentir que se requiere hacia el interior de la iglesia. Y hay una responsabilidad entonces que nosotros tenemos como cristianos. Y esta debe de ser reflejada tanto al interior, sí, como al exterior. Y esta es ser ejemplo de paz y unidad, de amor y humildad, no de desorden y falta de amor. La falta de unidad comienza cuando se habla mal del cuerpo de Cristo en el exterior. Y es por ello que usted en muchas ocasiones ha escuchado a la gente decir allá afuera que prefieren no ser cristiano por el mal ejemplo que estamos dando de no predicar con testimonio personal de hechos en quien decimos creer. ¿Y en quién decimos creer? En Jesús, ¿verdad? Y su evangelio, que eso es lo que debemos de predicar. Acompáñeme al evangelio de Juan en el capítulo 13. Busque evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 35. Para que nosotros podamos llegar a la unidad, insisto, no es nuestro criterio personal. La unidad va a venir derivada de la palabra de Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿A qué fuimos llamados? A ser discípulos. A ser discípulos, dice la palabra, id y haced discípulos que guarden, ¿sí? Todo lo que yo os he enseñado. Entonces tenemos que las buenas relaciones comienzan primero con los hermanos que seguimos a Jesús, es decir, al interior de la iglesia, ¿verdad? Luego de que se han sometido a la autoridad de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos en práctica el amor que nos dice el versículo, el resultado final de la unidad que nos está pidiendo va a ser amor, va a ser unidad de espíritu, va a ser que tengamos objetivos de humildad, el objetivo del fruto del espíritu entre los hermanos y las demás personas. Cuando esto está presente en el cuerpo de la iglesia, estaremos entonces siendo discípulos y recibiremos la bendición de Dios y veremos muchos logros para el Señor. El Señor quiere discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. Estamos finalmente llamados a ser discípulos. Y es una ordenanza, id y haced discípulos. ¿Usted es creyente? No me conteste. ¿O es discípulo? Está llevando la palabra del Señor allá a otros. No tan solo espere las campañas. No, allá en donde usted se mueve, en su trabajo,
en su escuela, en donde quiera que usted vaya a realizar una actividad, en el banco, en el supermercado, en donde usted se encuentre, sea discípulo y predique la palabra. Y predique la palabra. Estimándonos unos a otros. Esa estima tiene que ver con darnos cada uno el mismo valor que el Señor nos da. Decíamos la semana pasada que nadie más y nadie menos, ¿verdad? Jesús nos quiere discípulos más que solamente creyentes. El creyente dice, pues así soy, ¿y qué? ¿Y dónde está el fruto del Espíritu? El creyente viene y causa división. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu? El creyente viene y habla al interior de la iglesia de los hermanos. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está el ser discípulo, pues? Por eso hay disensiones al interior de la iglesia. Por eso hay desacuerdos. Y lo que el Señor nos llama por medio de esta porción de Pedro es que lleguemos a la unidad, pero no por nuestros criterios, sino conforme a las enseñanzas, conforme a la palabra del Señor. Y nos dice que debemos de ser discípulos, y ese amor es el que va a mantener la unidad al interior de la iglesia. Cuando usted se encuentra a solas con el Señor, pregúntele, ¿qué soy, Señor? ¿Qué me falta para ser tu discípulo? Y el Señor le va a dar una respuesta, verá que sí se la va a dar. Y lo primero que le va a decir, lo primero que nos va a decir es que tenemos que ser humildes para ser discípulos. Punto número 2, sin regresar. Y dice nuestro versículo 9, no devolviendo mal por mal, ¿verdad? Se nos pide ser discípulos y amar, ser humildes, pero no como una manera o como una mera frase hecha que todos tenemos en la boca y decir, oye, hermano, te amo. O bendiciones, hermano. Sí, porque todos lo decimos de esta manera, pero no es así. No es amar con la boca, no es bendecir solamente deseando un mal, porque lo hacemos y hay que tener cuidado con ello, sino que tenemos que amar con sinceridad, tenemos que amar siendo discípulos, y amar siendo discípulos es negarnos a nosotros mismos y ver por el bien de los demás. Las instrucciones que se nos dan requieren de que dejemos de lado nuestras inclinaciones naturales, como son el orgullo y la vanidad. El orgullo y la vanidad nos impiden amar y ser discípulos. El orgullo y la vanidad impiden que haya unidad al interior de la iglesia. El camino de Dios siempre desafía nuestra naturaleza carnal y nos llama a vivir a un nivel superior. Pero ese nivel superior es una vida abundante. Venimos a los pies de Cristo. Tenemos que vivir una vida cristocéntrica, lo sabemos, para vivir una vida abundante. Esa vida abundante tiene que permear al interior de la iglesia en la unidad de amor y de humildad al interior. Y esto, como se los dije, no es por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo que obra y que hay en nosotros para poder hacerlo. En ocasiones, al interior de la iglesia se gestan los problemas entre los hermanos y hay pensamientos que están fuera de lo espiritual, Y cuando hay enojos, y no se espante por lo que le voy a decir, no es privativo de esta iglesia, se da en la iglesia en general. Se llega a pensar del hermano, me las vas a pagar. Se llega a pensar, ¿y cómo lo externamos? Y cuando lo externamos y lo decimos entre nosotros, hasta nos causa risa. Y decimos, Señor, ¿te lo llevas o te ayudo? ¿Qué le está diciendo al Señor? ¿Sí? ¿Ya se da cuenta
¿Cómo es muy fácil que digamos estas cosas? Y hasta parece que lo hacemos como en chiste, ¿verdad? Pero no, le decimos, ¿me las vas a pagar? La naturaleza humana tiende a maldecir a los demás y la manera de desquitarse es devolviendo maldición por maldición, pretendiendo desquitarse de aquellas personas que nos han maldecido, ¿verdad? Así queremos, me las vas a pagar. Pero por demás está decir que no es así, mucho menos tratar de vencer el mal con más mal. No tenemos entonces que regresar el mal que profieren en nuestra contra, sino bendecir. Porque claramente nos dice nuestro texto base dice, sabiendo que fuisteis, en el versículo 9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición, bendición. Para eso fuimos llamados, para bendecir, no para maldecir, ni para desear mal, ni para pagar mal con mal. Ahora acompáñeme a Romanos 12. Romanos 12. Versículo 21. Aquí está Romanos 12, versículo 21. ¿Ya está usted ahí? Bien, nos dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ya vieron que no es por nosotros mismos? No. Podemos apreciar de la misma palabra que para vencer el mal solamente es haciendo ¿qué? El bien. El bien. Ciertamente somos pecadores por naturaleza, pero una vez que fuimos llamados a ser discípulos, tenemos que vencer el mal con el bien. Es decir, tenemos que vencer el mal con la palabra de Dios. Porque la bondad de Dios es más fuerte que cualquier mal. La bondad de Dios es más fuerte que cualquier mal. Y Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Ahora acompáñeme. Allí donde estamos en nuestro texto base, en primera de Pedro, ahora vamos al capítulo 2, en el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Al someterse a la maldad de sus captores, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Venció al pecado, venció a Satanás y venció a la muerte. El mal pensó que había ganado ese día cuando clavó a Cristo en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, como Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad del Padre y al plan al que había venido, el Hijo de Dios venció la maldad con aquellos que le hacían el mal, la venció haciéndoles el bien. Y ese bien nos alcanzó a nosotros, ¿eh? Ese bien nos alcanzó a nosotros. No olvide que antes de venir a los pies de Cristo, antes de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, éramos ¿qué? Éramos enemigos del Señor. Éramos enemigos, ¿sí? Aunque las acciones contra Jesús eran en sí malas, el pegarle, el golpearle, el burlarse, el escupirle, el decirle malas palabras, el maldecirle, pues, sí. Eran malas palabras. La muerte de Jesús y su posterior resurrección derrotaron al mal al comprar que el perdón y la vida eterna para todos los que creemos en su nombre. ¿Usted cree
que el Señor nos paga como merecemos? No, no. La gracia de Dios es lo que no merecemos y nos lo da, ¿verdad? La misericordia de Dios es que no nos paga conforme merecemos. Por eso la misericordia de Dios se renueva y es nueva cada día, ¿verdad? Y ahora mire, nosotros, la iglesia, nos estamos perdiendo de la unidad, queriendo tomar revancha por lo que nos hacen, por cosas mínimas. Y sentimos que son muy grandes. Nada comparado con el sufrimiento, ¿verdad?, de aquel que venció con el bien el mal. Y en nuestro versículo 10, nuestro versículo del texto base, el versículo 10, dice que si queremos días buenos debemos de refrenar la lengua del mal y no hablar engaño. Refrenar la lengua del mal y no hablar engaño. ¿Cómo refrenamos la lengua del mal? Pues la maldición. Pero al interior de la iglesia se dan otras cosas que la lengua produce, ¿verdad? Ya no le quiero decir los chismes, las murmuraciones, las desacreditaciones. Todo esto se da al interior de la iglesia. Pero dice que no, que para que tengamos unidad debemos de refrenar la lengua del mal y no hablar engaño. No hablar engaño. Ahora vaya al Evangelio de Juan. En el capítulo 17. Y busque el versículo 22. Y me encanta lo que dice Juan 17, versículos 22 y 23. Y aquí sí les voy a pedir que me ayuden a leerlo y haga énfasis en la unidad. Haga énfasis en la unidad. Juan 17, 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios, Jesús, no se queda con nada. Y el mismo amor que le dio a su Hijo nos lo da a nosotros. Sí, y además dice: la gloria que me diste, Jesús nos la ha dado para que seamos uno en Él, para que estemos en unidad. Jesús es la cabeza de la iglesia y usted bien lo sabe. Nosotros somos su cuerpo, de manera que esa gloria nos la da el Señor. De manera que quiere ahora esa unidad. Si ya nos dio esa gloria para que podamos estar presentes delante del Padre, ahora seamos y estemos manteniendo esa unidad al interior de la iglesia, ¿verdad? Dice: para que sean perfectos en unidad. En unidad. Y esa es una demanda que está haciendo la palabra. Es lo que quiere al interior de la iglesia. Uno de los errores que comete con mayor frecuencia al buscar la unidad de los cristianos en la actualidad es dejar al lado la verdad doctrinal. Es dejar al lado la palabra de Dios. Muchas veces se busca la unidad desde los argumentos humanos. Y no son los argumentos humanos los que nos van a traer la unidad, porque ya dijimos cuál va a ser la unidad, que es la que quiere. Dice que seamos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pero también nos dice que debemos de ser discípulos, y también nos dice que debemos de tener amor, y también nos dice que debemos de tener el fruto del Espíritu, y también nos dice que debemos de ser humildes en un mismo sentir, ¿verdad?
Se argumenta que la principal razón por la que las iglesias no se unen es por el énfasis en la doctrina. Así que la única forma que algunos ven de llegar a estar de acuerdo es la doctrina, precisamente. Pero hay quienes piensan que la doctrina divide. Pero no estamos nosotros para ello. ¿Por qué? Porque el Señor no abogaba por una unidad que consistiera en estar unos con otros por medio del establecimiento de organizaciones temporales. ¿Esta es una organización temporal? Ya les dije una vez, somos un organismo vivo, no somos una organización, somos un organismo vivo, porque el Señor deseaba una unidad en la revelación que nos dejó de su palabra y que tiene que ver con la obra realizada por el Hijo en este mundo, y la hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahora, de acuerdo a la voluntad del Hijo, quiere que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Sí, pero vamos a hacerlo derivado de la palabra, no de lo que siento, no de lo que pienso, no de mis argumentos, sino desde la palabra. El Señor es el que demanda que tengamos unidad, estimándonos por iguales unos a otros. Yo, antes de ser pastor, soy igual que ustedes. Soy un hijo de Dios y no estoy por sobre ustedes. Sí, soy guía de la iglesia, sí, pero desde la palabra. Pero así como yo los estimo como a mí mismo, así estímenme ustedes como a sí mismos. Tengamos en cuenta entonces que se puede tener o ser del mismo sentir, como lo dije anteriormente, para bien o para mal. ¿De qué sentir quiere ser usted al interior de la iglesia? Pedro llama la atención al cuerpo de Cristo a mantenerse de un mismo sentir. ¿Cómo? Estimándonos unos a otros. Y desde luego que Él lo está haciendo para bien, ¿verdad? Lo está haciendo para paz, lo está haciendo para amor, lo está haciendo para humildad, para que seamos de un mismo sentir, sí, pero desde la palabra de Dios, no conforme a nuestra libre manera de pensar. No es un llamado subjetivo el que hace Pedro, sino el llamado que hace es a poner nuestros pensamientos en la palabra, en las enseñanzas de Dios. La desunión, la falta de paz al interior de la iglesia es por lo que yo creo que debe de ser. Pero la palabra es muy clara y nos dice cómo debe de ser. Cómo debe de ser. La naturaleza humana como pecadora tiende todavía a permear en el interior de la vida cristiana. Y en nuestros momentos de debilidad y de enojos se puede maldecir a los demás, a desquitarnos de lo que nos han causado, regresando maldición por maldición. Pero por demás está decir que no es así como enseña la palabra de Dios. Mucho menos tratar de vencer el mal con más mal. Es que ya no sé qué hacer. ¿Por qué no se muere de una vez? No tenemos entonces que regresar el mal que profieren en nuestra contra, sino bendecir. Y además dice la palabra que Jesucristo encausó la maldición, lo que le hacían al que juzga. Es decir, debemos de entregarle estas causas al Señor, que Él es quien tomará en cuenta lo que está sucediendo. ¿De quién es la venganza? Es por ello que debemos de tener en mente la verdad de la palabra en todo momento para alcanzar la unidad entre los hermanos. Insisto, en amor, en misericordia, amigables, humildes en nuestras vidas para aplicarla en las diferentes situaciones que nos encontramos, venciendo como discípulos
el pensamiento personal y subjetivo que no proviene de la palabra de Dios. Decimos ser discípulos de Dios. Despojémonos de aquello que no nos da paz ni produce paz a los demás, y mejor demos evidencia de que cada vez sí, como cantamos, menguamos para que el Señor crezca en nosotros, y entonces sí demos testimonio con nuestros hechos de que somos discípulos, porque entonces sí estaremos hablando en paz, estaremos hablando la paz del Señor. Proverbios 15:1, no lo busque ya, yo se lo voy a leer. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.